Arrancamos la moto, unos minutillos más tarde, pero aquí estamos, fieles y puntuales a nuestra cita de cada tarde. Un placer, como siempre, acompañarles. Mañana, por cierto, les voy a saludar desde el Centro Comercial Torre Cárdenas, donde vamos a hacer este programa. Vamos a salir a la calle, darnos una vueltecita que nos dé el aire en la cara. Bueno, mañana se lo cuento. Hay cosas que contarles en la hora y media que tenemos por delante en este plató y fuera de él. El cine sigue siendo protagonista, FICAL, con ese certamen nacional de ópera prima. Enseguida vamos con el compañero Juan Domínguez. Cada 15 días se nos visita María Dolores Durán, historiadora del arte, para acercarnos a Almería y sus pintores, una sección que abrimos en esta recién estrenada temporada año 2018 y los que nos queda que compartir del 19. Bienvenida, buenas tardes, María Dolores. Antes de hablar de un señor que se llama Francisco Capulino Lanuza Pérez, Capuleto, su nombre artístico, permíteme que te pregunte por otro señor que también imagino que será protagonista en próximos programas, que se llama Federico Castellón. Hace pocas fechas impartíase una conferencia en su pueblo natal, en Alavia. Exacto, sí, hablando de este artista internacional. Sí, se le ha querido hacer un homenaje del Instituto de Estudio Almeriense. Se creó un programa, o se diseñó un programa que era ilustre alpujarreños, ¿no? Entonces la comarca de Alavia estaba metida en ese programa, había 3 localidades, y entonces en Alhama pues se pensó como el ilustre alpujarreño tendría que ser Federico Castellón. Claro. Entonces me llamaron para que diera una conferencia allí sobre la figura de Federico, con la particularidad y anécdota muy bonita de que vino su sobrina, que vive en Washington, expresamente para el acto, ¿no? Y el nieto, que vive en Madrid, también se desplazó para el acto. Bueno, ya hablaremos Estuvo muy entrañable sobre Castellón, pero sí, recordar que en Estados Unidos es todo un referente. Es lamentable que aquí no lo conozcamos. Bueno, nada es nada. Y sin embargo, no solamente en Nueva York, sino en Estados Unidos, en muchísimos estados de Estados Unidos, en sus museos tienen obra de Castellón. Incluso algunos que puedan tener 2 museos en esa localidad, en las 2 tienen obra de Castellón. Bueno, ya hablaremos de él. Capuleto, en fin, posiblemente del movimiento italiano, del grupo de los 7, no sé cómo decirlo, es el más, digamos, independiente, el más libre, el espíritu libre del grupo. Quizás sería el vanguardista del movimiento italiano. Prácticamente desde el principio, aunque cuando en su primera etapa no se podía ver ese signo de vanguardia que iba a tener, ya incluso uno de los críticos de arte de aquel momento, Antonio Manuel Campoy, lo definió como el proyecto futuro de una vanguardia dentro del grupo italiano. Al principio estaríamos en el mismo parámetro que hemos comentado en los anteriores, en el que, bueno, él nace, es curioso porque él nace en una de las dependencias del santuario de la Virgen del Mar, porque su familia era el conserje y el guarda nocturno de allí del santuario, entonces allí vivían. Entonces él nace allí. Y luego él gastaba mucho la broma de que él era el más joven de todos, porque aunque había nacido en el 28, nació el 29 de febrero. Entonces decía que cumplía cada 4 años y por eso siempre tenía que ser el más joven de todos. Y bueno, el principio fue siempre igual que hemos comentado con Cañadas, con Alcaraz, con López Díaz y con Cantón Checa. ¿También pasó por la escuela de arte? Él empezó, bueno, en aquella época los niños a partir de 9 años podían trabajar o 10 años, ¿no? Cosa que hoy día, eso, imagínate lo que pasaría, ¿no? Entonces hace el intento de entrar en el instituto, no entra, y entonces con casi 11 añillos se coloca de botones en la oficina de la Nacional del Trigo, que estaba próximo, una de las calles de allí cerca de la Escuela de Arte. Y cuando ya tiene 13 años, que es la edad de entrar, pues ya se matricula en la Escuela de Arte y de allí hace 4 cursos. Y en el segundo, bueno, ya en el primer curso le dan premios de dibujo, pero en el segundo curso hay el tercer certamen de pintura, y en ese certamen Perceval está de jurado. Y es donde estos niños presentan sus dibujos. Y en ese certamen él presenta un dibujo que es un retrato de su hermana Maruja, que por cierto todavía vive, y con ese dibujo le premian, y es cuando Perceval se fija en él, igual que se fijó en los otros 3 restantes chicos italianos, y se los lleva a la tertulia que hacía Perceval, con gente ya de peso, como sería don Juan Cuadrado, médicos, gente importante de la cultura de Almería. Sí. Se lo lleva a las tertulias que hacía los sábados en la Granja Balear, que estaba en el paseo. Y a partir de ahí introduce a estos niños en el mundo de la cultura, del arte. Y este Capuleto siempre decía que agradecía mucho a Perceval porque le había enseñado a conocer a Cézanne, a pintores que él no podía saber nada. Y él que le abre ese mundo de conocer
toda esa faceta. Perceval ejerciendo de cazatalentos también. De cazatalentos, ¿no? sí. O sea que bueno, es la figura. antes de ver fotografías de su obra, tu opinión personal como historia del arte, descríbeme la pintura. Hombre, la pintura de Perceval la veremos cuando proyectemos la obra de Capuleto. La primera etapa suya veremos una línea aún parecida a las características de esos jóvenes pintores unidos a Perceval, en ese influjo que podía tener de Perceval, que era muy parecido, pero ya él apuntaba algo distinto, porque incluso los personajes de una de las obras que veremos ahora, de muchachos callejeros, o sea que ahora veremos la obra, ¿no? Pues en esa obra ya hace unos personajes más estilizados, una línea distinta, pero todavía la forma, en la variedad cromática era muy del movimiento italiano, ¿no? Muy del movimiento italiano. Sin embargo, cuando nos metemos en los años 50, cuando los demás siguen en esa misma línea o en otras matices de faceta como el mosaico o algo cañada, pero están marcados en una misma línea parecida, no han cambiado tanto. Aquí empezamos a ver que él asiste a unas tendencias expresionistas, ya se está yendo completamente, y cubistas, o sea, cambia bastante de una línea a la otra. Vamos viendo imágenes, fotografía para comenzar. Esta imagen, bueno, ahí lo hemos puesto para presentarlo un poco, claro. También tenía otra de Perceval para que lo viéramos, ahí está, él está el de la izquierda, en medio hay un cuadro que lo presentó, era un personaje que asistía mucho a las reuniones de ellos, Jaime Marcó, como muy misterioso, parecía que era un hijo de estos extraños, de un señor muy rico de Almería, pero que no podía decir que era su padre, y sobre él tenían Perceval muchas bromas y al mismo tiempo mucho juego con este. Y este cuadro lo va a presentar en el año 53 en una de las exposiciones significativas. ¿Quiénes son los dos señores de la El que está apoyándose también en el cuadro con gafas sería Alcaraz, y el otro sería José María Molina, el que va a actuar de secretario y de ayudar a ellos al principio en esa década de los 40 y tantos, porque él tenía un almacén, una sede de representación de farmacéutica aquí en Almería, y era el que todos los documentos al principio estaban con él. Déjame decirte, siempre que he visto alguna fotografía de Capuleto, siempre tengo la misma impresión, de galán de cine. De galán de cine, sí, un actor de cine, era el más guapo de todos. En serio, no tiene planta el tipo. No puede competir los demás con él, además de galán, de una persona muy culta, pero muy culta me refiero a nivel de mundo. Aquí estaría Capuleto más jovencito, el que está detrás de Perceval, estamos ahí eso del año 50, en la casa de Perceval que está sentado de frente, y que también de espalda en el ángulo derecho sería José María Molina, el mismo que hemos visto anteriormente. No se ve en la imagen porque está en una sombra ahí, está cachadillo, cañadas con gafas, ¿no? Pero entonces lo que tú dices ahí mismo, esa foto es de un chico guapo, joven e interesante. Incluso ya en la madurez es cuando se cada vez, y cuando me va envejeciendo era más interesante, sí es cierto. La obra, yo creo que a lo mejor una de las imágenes que va a salir ahora después, puede que sería el retrato ese que te he dicho que ganó el premio. Pero bueno, siguiendo un poco la trayectoria, cuando Perceval los coge y se los lleva a lo que antes en otras sesiones hemos comentado, fomentado por Eugenio Dor, a la gran o magna exposición para ellos del Museo de Arte Moderno de Madrid en el 47, pues Capuleto ve que le pasa como a Alcaraz. Él ve que no debe de volver, o sea que él debe de abrirse a otro mundo. Y de hecho, Eugenio Dor, de quien se encapricha, literalmente es de Capuleto, porque ve en él a un pintor distinto, saltándonos a Perceval, ¿no? Entonces, Eugenio Dor, pues prácticamente lo arropa mucho, lo mete en sus tertulias, también metió a Alcaraz, pero a este lo veía de otra forma, sabía que con este había un proyecto de pintura distinta a la que los otros presentaban. Lo mete a relacionarse con filósofos y escritores o pintores como Aranguren, Buero Vallejo, está con Carmen Conde, o sea, está con un tipo de personaje de un mundo muy elevado culturalmente en ese momento en Madrid. Se quedó ahí para dar la imagen, a ver si podemos ir viendo alguna cosita. Si Museo de Arte Moderno del año 47, y también hay sucesivas ediciones del Salón de los 11. Claro, esta es la con el que ganó en el tercer certamen, que es cuando Perceval lo conoce en la Escuela de Artes, con este retrato de su hermana Maruja. Bueno, pues hace una individual en Almería en el año 48, en el mes de mayo, pero él sigue conectado ya en Madrid. Entonces ya se queda allí en Madrid y se va a quedar en la casa de un hermano de su madre a vivir para seguir en ese mundo, participando en exposiciones que Eugenio Dor le canalizaba o le orientaba a que asistiera, como fue la quinta exposición antológica de pintores en Madrid. Con esta obra
que está hablando de figurillas de pueblo, que son esos 3 chicos, fíjate que son muy estilizados, sí. La forma, el cromatismo es muy conseguido, y estamos hablando de esta obra del año 45, o sea que prácticamente todavía no tiene él ni los 20 años con esta obra. Esto es un autorretrato suyo del año 48, esa figura rompedora con una pipa cuando es un chico joven, la forma de cómo delimita el rostro y la propia figura. Esto es lo que hace que vieran en él un proyecto de persona. De hecho, lo van a encuadrar en la escuela madrileña y él va a figurar en muchas exposiciones en Madrid como miembro de la escuela madrileña. Esta obra, que puede ser muchacho leyendo o un autorretrato con gorro blanco, se llama de las dos formas, pues también más o menos de esa época, y sin embargo es una de las que va a presentar cuando viene Fraga aquí a Almería, ¿sí?, al Mesón Gitano a inaugurarlo. Como ministro de Turismo. Ministro de Turismo en el 68, pues el cuadro que él mete o lleva a la exposición esa va a ser este cuadro del año 45. Sí es cierto que su producción no es una producción muy ingente, no es una producción como le ha podido pasar a Perceval, de un gran número de obras, pero también es cierto que nunca ha mirado el dinero, ni aún en esta época, y esta es la obra Títeres en la calle, es una obra con la que fue al Museo de Arte Moderno y luego la va a llevar en otras ocasiones a distintas exposiciones. Pues está representando una serie de personajes del pueblo del sur de aquí, con costumbres nuestras de un pueblo, de estos títeres que la gente mayor ha podido estar viendo por la calle, pero ya son la figura de la misma línea de la anterior. Este cuadro, que se titula Homenaje al doctor Francisco Visconti, pues encapricha a Eugenio Dorder y le gusta mucho. Y entonces en una exposición que va a hacer en el 6º Salón Antológico, pues le dice que lleve este cuadro, que el cuadro que quiere que lleve para esa exposición que sea este en concreto, ¿no? ¿Ese doctor tiene algo que ver con Julio Visconti? ¿Francisco Visconti? Tenía relación. Y entonces eso es lo que va a demostrar que era el niño mimado de Dor, cuando le canalizaba incluso a veces alguna de las obras que quería que fuera la que llevara, porque la veía la más conveniente pues para esa línea expositiva. Bueno, pues esta es una obra que se acerca un poco, tiene un aire muy italianizante esta obra. Estuvo en Roma, becado, sí, ¿no? porque el mismo Dor le va a facilitar irse en el año 53 a Roma y va a estar allí una temporada, y entonces se va a relacionar. Aquí tenemos esta obra, es la influencia de Roma. Qué cambio, ¿no? Se enamora completamente. Ya está cambiando, ya hemos entrado en otro momento. Él se enamora del arte etrusco y lo está representando ahí, el arte etrusco, pero ¿cómo lo está representando? No tiene nada que ver con la imagen clásica que nosotros podemos imaginar. Esto se llama el etrusco y la loba, y porque no se ve bien ahí, la parte de abajo hay una greca, una cenefas típica de esa forma de representar o pintar en el influencia picasiana, se ve algunos trazos. Tiene muchos trazos picasianos, sí. Ya tenemos la cercanía al cubismo, que podremos ver ahora en alguna otra obra después, en esta por ejemplo. Ya estamos viendo. Esta obra va a ser obra, y antes hay un boceto, porque ya nos estamos situando, que hace un boceto para Venezuela, cuando está, ahora diré cuándo se fue, y esta va a participar en una exposición en Londres, ¿no? Entonces ya son temas más grotescos, más fuertes, con poner cabeza de cordero degollado solo y una mesa simplemente va a ser su temática, donde la línea juega mucho en punto geométrico del cubismo o de ese expresionismo, o sea, él va a ser la línea. ¿Hay mensaje subliminal en algún momento en la pintura de Capuleto? Es una pintura crítica, porque quiere ir como de espalda o romper con el formalismo más academicista de muchos pintores, que le da miedo salirse por el miedo a no vender o por el miedo a no tener éxito. Entonces él como era muy libre a la hora de pintar y de gastar en cuadros muy grandes, eso también requiere también una inversión, porque podía hacerlo, pues va por una línea completamente distinta a todos los demás. Utilizaba el gran formato a la hora de muy gran formato, en muchos de sus cuadros. Este es Cristino Mayo, él lo va a conocer en el Café Gijón años atrás, y esta es del año 75. Esta obra la presenta cuando aquí en Unicaja se va a inaugurar la sala de Unicaja del Paseo, que todavía se mantiene abajo,
Se inaugura en el 75 y Unicaja llama a Capuleto para que haga la exposición individual, es la primera que hace cuando vuelve aquí, el de Venezuela, y entre las obras que iba es esta. Aquí lo tenemos a Capuleto con Cañada en el Café Gijón, y en medio está pues el alma mater del Café Gijón, que es Bárcenas. Bárcenas no tiene nada que ver con el Bárcenas. Bárcenas va a ser la persona que va a mover el Café Gijón hasta el final. De hecho, tiene una publicación muy interesante sobre toda la historia del Café Gijón. Y bueno, pues aquí lo tenemos, esto ya una foto posterior. Y ya estamos en los años ya de los 80, se titula Silla y Paraguas, el título es lo de menos, porque ya en esta época, cuando se meten en el mundo de la abstracción o en el mundo del expresionismo, generalmente los pintores casi prefieren que el espectador le ponga el título, o sea, para ver que hablen con el cuadro, ¿no? Aquí hablamos con el cuadro, está metida en la línea de esa pintura expresionista. Esta la va a exponer, pues quizás la primera vez para una exposición que hace aquí la Plataforma de Energía Solar, y en los años 82, y entonces va a exponer esta obra, Mujer sentada. Pero a partir de aquí ya no tiene nada que ver la forma de pintar con la anterior. Esto es un reconocimiento que le va a hacer la Casa de Almería en Madrid en el año 2002, y le dan la Uva de Oro. El de la izquierda es Juan y Medio, el del medio era el presidente en ese momento de la Casa de Almería, y en la derecha él. Y detrás, lo que presidía siempre la Casa de Almería era un mosaico de Cañada, y ahí lo tenemos. Ese mural no era un mosaico, un mural. Ese mural, cuando hice una exposición en el 2014 en el Patio de Luces, porque se cerró la Casa de Almería y se vinieron los fondos, ese es el mural que yo puse presidiendo, porque es un mural de 7 metros, o sea, es muy grande, ¿no? Entonces, es el que presidía a pesar de no ser ingentes la obra de Capuleto, como me decías, se ganó la vida pintando. Se ganó la vida se ganó la vida disfrutando con la pintura, pero no con la pintura se vivía, porque él una de las veces que estaba con Pancho Cosío en Madrid, en el Café Gijón, en el año 50 y tanto, vio que él llegó al Café Gijón montado en una Vespa, Pancho Cosío, y dice: y este hombre tan famoso iba con una Vespa, esto yo no lo puedo permitir. Y entonces tenía relación con una chica de Colombia que había conocido en Madrid. Entonces había vuelto a Colombia. Esa chica pues mantenía una relación con ella afectiva bastante intensa, y se va allí, se lía la manta y se va allí a Bogotá en el año 53 o 55 se va, y entonces se enamora, se casa con ella y ya se queda allí. Entonces, de hecho, allí hace una exposición individual y hace cosas. Pero a los poquitos, no llegaría el año, se va a Venezuela, está 7 años, y ya se mete a constructor, profesor de la Escuela de Arquitectura, dirige un programa de televisión educativo, o sea, su mundo era un mundo empresarial. Cabe recordar que en Almería hay un hotel que ya no sé si cuando funciona. Vino, construye el Hotel Indálico, que se inauguró el año 68, pero ahora lamentablemente está cerrado y abandonado. Quizás esta sea una de sus últimas obras, un acrílico en naturaleza muerta sobre periódico, porque es del 2007 y él pues muere en el 2009, o sea que quizás sean de las poquitas obras que no solía pintar mucho, pero lo que pintaba era una gran calidad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, de hacer una entrevista, en fin, estaba en un momento ya muy delicado de su vida, donde no se expresaba de una forma muy correcta, tenía problemas, ¿no? En fin, en una entrevista que compartimos con el compañero Guillermo Fuertes, quisiera recordarlo porque que hizo un libro muy bonito, muy interesante, Entrevista a Capuleto. Sí, muy interesante. Y la verdad que estuvo muy bien, era un tipo entrañable. Capuleto. Era entrañable, sí, verdad, y muy interesante. Yo con la gente esto es cuestión de gustos, evidentemente, y las comparaciones siempre son odiosas, pero de las voces que siempre me han llegado, con la gente que uno ha hablado, siempre han dicho, o me han dicho, que para esas personas concretas, este señor fue el pintor, el mejor del grupo. Es otra línea completamente distinta. Pero ya digo que es cuestión de es que además es que iba en la línea vanguardista de lo que se estaba desarrollando en España en las corrientes de ese momento, mientras que los demás quedaron más en otra faceta. Por cierto, hay un legado. En el año 2013, su viuda e hijos se le legan al Museo Casa Ibáñez, una colección de cuadros y dibujos, ¿no? Justo, es un acierto, y también la postura del Museo Casa Ibáñez de apoyar esa iniciativa y de fomentarla, y allí quien quiera ir a ver la obra de Capuleto se la pueden encontrar en el Museo Casa Ibáñez. Bueno,
Francisco Capulino Lanuza Pérez, que es como se llamaba realmente este señor, Capuleto, el nombre artístico, la verdad, un nombre artístico muy acertado, muy, sí, muy se de lo pintor. pusieron en plan un poco de broma en Madrid, unos críticos de arte, y al final Eugenio Doro y otros dijeron, bueno, este parece que el que le queda mejor. Pues sí le y queda así bien, sí. Y así lo dejaron, sí. Te agradezco como siempre tu visita, María Dolores. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Del mundo de la pintura al mundo del cine, FICAL se sigue celebrando. El sábado es la clausura, que estará en Almería Boderek, para recoger ese premio Almería Tierra de Cine. Pero seguimos acercándonos a las óperas primas, a esos primeros trabajos cinematográficos de directoras y directores que están pasando por este festival en esta nueva edición. La película que hoy se proyecta, que ha sido presentada al mediodía, en la rueda de prensa, en el patio de luces de Diputación, lleva por título Matar a Dios. Ha participado una de las actrices del reparto, una señora que se llama Itziar Castro, y es, creo, Juan Domínguez, la que nos ha atendido unos minutos. Bienvenido, buenas tardes, adelante. Sí, así es, Joaquín. Efectivamente, continúa celebrándose el certamen nacional de largometrajes, ópera prima, y un día más nos hemos venido, esto es nuestro deber y obligación, aquí a este precioso lugar, en este caso, de la Diputación de Almería. Poca presentación necesita la mujer con la que vamos a hablar a continuación. Itziar Castro, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, para ti no es algo novedoso como para otras actrices o actores el venir ya al FICAL, porque viniste el año pasado. El año pasado estuve aquí con Pieles, fue un trato exquisito y maravilloso, y he vuelto encantada con Matar a Dios. Decías esta mañana que ha tenido lugar la rueda de prensa a la 1 de la tarde entre los compañeros de los medios de comunicación, que nunca mejor fuiste bienvenida aquí a Almería, porque a continuación la película se presentó a los Goya y fuiste nominada como premio a la mejor actriz revelación, ¿no? Sí, sí, espero que este año también pase con Matar a Dios, a ver si me nominan también. Bueno, ya estamos viendo imágenes, precisamente el cartel anunciador. Alguien que nos esté viendo en este momento se podrá preguntar, ¿una película que lleva el título Matar a Dios se puede encuadrar en el género de la comedia? Pues sí, totalmente, porque voy a contarte, un fin de año, estás con tu familia, en tu casa o en casa de un amigo, y aparece un vagabundo que además es enano y te dice que mañana se carga la raza humana y que tienes que salvar a 2 personas. Si no te lo tomas con comedia. Sí. ¿Qué haríais vosotros? Esta mañana has hecho esa pregunta y tiene difícil respuesta. Es muy difícil. Entonces es una comedia que te hace, es una comedia negra, que te hace reír, que hablamos de los temas de la humanidad, de las miserias humanas, de la familia, de la pareja, del sexo. Hablamos en general con lo mismo que hablas con la familia y con los amigos en una cena normal. Hablamos de todas esas cosas, pero también, claro, con estas preguntas y con un Dios que aparece y que dice que no estamos haciendo mal, pues también te ríes, pero te hace pensar, te hace cuestionarte, e incluso hay momentos que dices, madre mía, parecía que me estaba riendo, pero no me debería reír tanto. O sea, que tiene un poco de todo. Al principio pensasteis que podía el título Matar a Dios, pues es tener, no sé, que cierta ha salido algo, y ha dicho que incluso la conferencia episcopal y tal no ha dicho absolutamente nada. O sea, no, claro, pensábamos que como ahora que dices... no me salía la palabra, que podía tener cierto rechazo. Claro, porque básicamente no parece que según que dices sobre Dios te pueden caer demandas rápidamente. Y a nosotros no nos ha pasado. Pensábamos, digo, mira, a lo mejor... con la frase que has dicho esta mañana en la rueda de prensa cuando decía, a veces es más grave decir me cago en Dios que matar a Dios, ¿no? Pues sí, se ve que sí, cuidado. A ver lo que dicen, nosotros lo matamos. Bueno, o no, vete a saber, hay que ver la película. Está ahí. El juego del título era un poco porque cuando ves la película entiendes que se debe llamar así, lo entiendes, no podía tener otro título, aunque sea un título arriesgado, complejo y duro, ¿no? Pero es un título que le va muy bien y que la gente no nos metemos con la religión así como para criticarla, simplemente cuestionamos lo que nos han contado de la religión. Me encanta venir a este tipo de conferencias que dais, más que conferencias, ruedas de prensa, porque tienes conocimiento, porque cuando yo digo llega uno al cine y ve la proyección de la película, es de todo muy bonito y tal, pero cuando oyes que una película te queda, como decía aquel pasmao, que una película se ha grabado en 21 días. Sí. Y con el presupuesto que lo habéis hecho, dices, todavía hay milagros, hablando de Dios. Pues Matar a Dios es un milagro, sin duda alguna, y es un milagro de gente joven que viene muy fuerte en este país, gente con mucho talento, que pues quiere hacer cine, quiere contar sus historias y hacer películas tan arriesgadas como Matar a Dios, que realmente se hizo con un equipazo 21 días a tope, pero con mucha calidad.
Decías también esta mañana que el espacio, la casa, era el sexto actor o actriz. Sí, sí, es el sexto personaje, sin duda alguna. O sea, cuando ves esa casa que está llena de crucifijos, animales disecados, barroca, incluso tiene un... Paredes muy blancas, ¿no? No, era blanca antes de la película. Sí. En la película no hay nada blanco, es totalmente bizarro. O sea, el equipo de arte ha transformado una casa que era totalmente blanca a todo lo que se ve en la película, que es tremendo. No hay ni un huequecito para colgar nada más, porque hay de todo, es una maravilla. Ya para ir concluyendo, Vis a Vis, ¿es tu gran éxito? Pues no sé si es mi gran éxito, lo que sí sé es por que... Por lo menos casi por lo que más se te conoce, ¿no? ¿Tú crees? No, hombre. Pues yo a todos los que le he preguntado, a todos los compañeros, estoy muy conocida por el Vis a Vis. Bueno, yo creo que es una cuestión de 22 años de carrera, de lucha que llevo ya, por la que el gran público me conoció por Pieles, por estar nominada en los Goya, que después ha venido pues Vis a Vis 3, ahora presentaremos la 4, luego ha venido otras películas, incluso Operación Triunfo, o sea que cada vez, bueno, la gente cuando ya te empieza a conocer, pero éxito, yo creo que el éxito es llevar 22 años trabajando y seguir trabajando. La última, ¿podemos contar que ha grabado una nueva ópera prima y que podía tenerte aquí el año que viene al FICAL 2019? Claro, yo espero que sí, con Inés de León, que además es jurado de los cortos de este año, o sea que yo espero que el año que viene vengamos con su peli. Llegó un papel muy, muy, muy chiquitito, pero sí, estoy en su ópera prima, que tengo muchas ganas. Iciar Castro, te lo digo de corazón, ha sido un verdadero placer el poder echar estos minutos contigo. Bienvenida a Almería y a ver si te tenemos aquí el año que viene de nuevo, ¿de acuerdo? Es un placer y siempre que me llaméis, volveré. Muchas gracias. Joaquín, la actriz principal, Matar a Dios, se proyecta esta tarde-noche en el Teatro Cervantes. Unos minutos antes ha tenido la amabilidad, la gentileza de atendernos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Así es, comparte reparto con Eduardo Antuña, Boris Ruiz, David Pareja, Emilio Gaviria, Alberto Pinto y Cayetano Casas son directores y guionistas. Dice la sinopsis y le paso el tráiler. En la víspera de Año Nuevo, una familia de 4 se van a cabaña en medio del bosque. Allí encuentran a un invitado inesperado, un enano que dice ser Dios. Al parecer tiene la intención de destruir la humanidad por la mañana y salvar solo a 2 personas de la familia escogida. Así que tan solo 2 de ellos sobrevivirán a la noche, a menos que se les ocurra un plan que consiga engañar al mismísimo Dios. El tráiler de la peli, enseguida de vuelta. Hasta ahora. 2 personas, y vosotros seréis los encargados de elegir a esos 2 supervivientes. Pero es un genocidio, el mayor asesinato de la historia. Qué fuerte, ¿no? ¿Creéis que es el diablo? ¿Sois conscientes que 2 de nosotros morirán? ¡Quiero a las 2 personas! ¿Quién eres? Soy Dios. A mí me gustaría poder salvar a mi madre. ¿A tu madre? No me agarres, anda.